Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Felizmente, el podcast en donde exploramos temas relacionados a mindfulness y que te van a ayudar a tener herramientas y prácticas para ayudarte a reducir el estrés y a llevar una vida más consciente. En el episodio de hoy tengo una invitada que es una gran amiga mía. Su nombre es Mercedes Matuk. Meche es alguien que para mí es un honor tener aquí en el podcast como invitada y ustedes van a ver por qué lo estoy diciendo. Ella va a venirnos a hablar hoy de lo que se llama la oración contemplativa. Llevo mucho tiempo como interesada en cómo es, la diferencia con mindfulness, cómo se practica, así que ella nos va a contestar todas las dudas las dudas que he tenido y espero que eso te sirva también a ti que nos estás escuchando. Y bueno, bien, quiero que ella se presente porque ahora sí que es un estuche de monerías y quiero que tú, Meche, digas todo lo que has hecho para llegar a este tema de la oración contemplativa. Muchas Bienvenida. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Para mí el honor más bien el honor es para mí. Yo poder hablar contigo de un tema además que me apasiona tanto. Hemos compartido muchas cosas en la vida, Andy, eres parte de mi vida, de mi historia, y como tú bien dijiste, una amistad profundísima, y que gracias por invitarme a hablar de algo que a mí creo que me constituye y sobre todo me apasiona. No me conocen, me llamo Mercedes Matuk, soy psicóloga, estudié psicología en México, en la Universidad Iberoamericana, y después, ahorita voy a regresar un poquito a esta formación, pero hice una maestría en psicoterapia familiar en el norte de España y una maestría también en psicoterapia humanista en el norte de Inglaterra. Pero lo que me conectó un poco, por lo que quería yo presentarme, Andy, gracias por dejarme, es porque ¿qué me trajo a este tema? Que, como te digo, me apasiona. Yo desde la carrera, estudiando psicología, a mí me apasiona mi carrera y la volvería a estudiar 70 veces. Me pareció un privilegio haber estudiado psicología y además es algo que sigo estudiando. Es un tema inagotable y creo que la mente humana es también apasionante. Pero desde la carrera siempre tuve la inquietud del trabajo espiritual. Como tú me conoces desde niña, era algo que me inquietaba, me gustaba y me llamaba la atención. Yo crecí dentro de la tradición católica y al crecer dentro de la tradición católica, yo buscaba muchos espacios de retiros de silencio, tenía mucho interés, sobre todo en el tema del silencio. Y lo buscaba mucho hasta en edades muy raras. O sea, en mi adolescencia buscaba espacios en donde podía estar mucho tiempo en silencio. Y de hecho, por eso me voy a regresar un poquito a la formación académica. Como tesis de mi carrera, hice una tesis sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y la psicoterapia como una opción para el crecimiento. Porque toda mi carrera, el tema de la psicología, como te digo, me sigue fascinando, pero sentía que sin el trabajo espiritual se quedaba corto. Y también me parece que al revés, honestamente. Y eso es de formación profesional. Pero también me parece que un trabajo espiritual sin un trabajo psicológico, aunque sea salvaje, no tiene que ser formal, aunque sea salvaje, o sea, con herramientas de autoconocimiento, me parece que puede servir nada más como una tapadera. Yo le llamo como un manto sagrado a patologías mentales, ¿sí? Y eso creo que lo hemos visto dentro de muchas tradiciones religiosas y caminos espirituales también. O sea, como dices tú, o sea, es complemento uno del otro. ¿Cómo lo has vivido y cómo lo...? Y me parece que uno sin el otro se queda cojo, ¿sí? Porque no estoy diciendo que tengas que ir a terapia para ser espiritual, ni remotamente, pero sí creo que si no tienes cierta salud mental, cierto autoconocimiento, puedes utilizar una herramienta, por más maravillosa que sea, tanto espiritual como religiosa, nada más para cubrir algo que no estás pudiendo ver y que no estás pudiendo atender de alguna forma. Entonces, esa es la parte psicológica. En la carrera, como te digo, yo al final, de hecho, me quise ir a Oriente a buscar para hablar de espiritualidad dentro de la carrera de psicología, pero lo que me pasó es que Oriente está muy de moda desde hace muchos años. Ahorita, gracias a mindfulness, se ha occidentalizado mucho todo eso que se encuentra en Oriente
Pero creo que también, y justo de eso te quiero hablar hoy, sí, dentro de nuestra tradición occidental hay muchos caminos místicos, muchos caminos espirituales que se desconocen, como que está más de moda todo. Bueno, por lo menos cuando yo estudié la carrera, que además fue hace mucho, hace 25 años o 27 años, estaba mucho más, era como más cool hablar de budismo, hablar de temas que tenían que ver con la religión católica en concreto, porque es lo que prevalecía en México. Entonces decidí por eso agarrar a un místico de Occidente, que además interesante porque aparte en contexto histórico y todo es medieval, entonces nunca te imaginas, bueno, de finales de la Edad Media, pero nunca te imaginarías que dentro de la tradición católica también pues se habla de todo esto. Entonces, bueno. Sí, y más que, perdón que te interrumpa, pero toda esta parte de introspección y de trabajo en silencio, como que muchas veces lo quiero platicar con alguien y hablo de mindfulness o hablo de meditación y he notado muchas veces esa como esa, no sé, esa barrera por la religión, porque es de no, ¿sabes qué? Yo soy católico, soy católica y entonces como, y siempre o sea, lo que yo comparto es, yo como lo practico y como lo enseño es una manera que es secular, no hablo de religión, pero al mismo tiempo siempre me ha gustado el saber que es lo mismo, o sea, que vienen de lo mismo. Entonces, por eso el que me platiques ahorita de, claro, lo oyes mucho en budista y te llama más la atención porque es diferente a lo que has visto, pero qué increíble que tú no solo te quedaste con la idea de, ok, está la parte budista, sino es de, quiero, o sea, buscarlo dentro de mi tradición, dentro de lo que a mí me llama, que a fin de cuentas te das cuenta que, digo, ya nos enseñarás más tú hoy, pero me imagino que nace de lo mismo, de esa conexión con uno mismo. Y qué interesante lo que me acabas de hacer ver, porque yo como mi inquietud para hacerlo de esa forma era un poco como rescatar algo que en ese momento estaba ya desacreditado, desde mi perspectiva o en la edad que yo tenía. Pero sí es verdad que es al revés también. Hay muchas personas que dentro de una tradición religiosa les resulta amenazante todo lo que tiene que ver con lo oriental. Interesantísimo porque aparte es como la otra visión de lo que me movió a mí a hacer eso. Pero mira, ahorita le voy a dar la vuelta a la historia de alguna forma. A mí lo que me pasaba también es que es mi lenguaje, Andy. Yo crecí en la tradición católica y entonces es un lenguaje que me es muy afín y que además me seguía haciendo sentido. Por eso no quise como buscar en una semántica distinta, porque coincido contigo que es exactamente lo mismo y además son afluentes de lo mismo, sin duda alguna. Pero después, años después, bueno, además también a mí lo que me llevó a los ejercicios ignacianos es que yo los practicaba. Yo me iba 10 días de silencio una vez al año. Y ¿Desde además, cuándo, Meche? Y me resultaba desde prepa. Desde prepa. Bueno, quiero que a los que nos estén escuchando, quiero que sepan que somos de la misma generación y que en esa época en la que Meche se estaba yendo a los retiros, yo ni siquiera me estaba dando cuenta que Meche se iba a los retiros y, o sea, su grado de madurez siempre ha sido impresionante, así que... No era madurez. Increíble. Pero no, sí, porque esa búsqueda que tú traes desde siempre es algo que te hace ser quien eres y que te hace alguien tan especial y que sabes tanto, porque pues, desde muy chica estás aprendiendo sobre esto y experimentándolo. Mira, sí, la verdad, como que me llamaba, sabes que Andy, también tú me conoces y yo soy una mujer muy atarantada, con mucho ruido, hablo mucho, siempre soy muy como atascada y yo necesito esos espacios porque si no estaría más loca de lo que estoy. Entonces, había como una búsqueda intuitiva también de que necesitaba ese equilibrio. Pero interesante, yo, o sea, dentro de esa práctica, y lo de mi tesis es una anécdota, pero un poco después, por ejemplo, por eso me gusta tanto el eneagrama, porque siempre había esta conexión entre religión, bueno, no religión, espiritualidad, porque el eneagrama además, por supuesto que no se practica dentro de ninguna religión concreta, y la psicología. Siempre me gustó como este puente. Pero después tuve una crisis religiosa, Andy, que fue lo que me llevó a la oración contemplativa. O sea, Ay, no, eso no sabía. No sabía. Pero qué interesante saber eso. Eso, la verdad es que te conozco muy bien y no sabía esa parte. Así que quiero ir, pero Meche,
vamos a mandar a corte comercial y ahorita que regresemos nos platicas en qué momento llegaste a esta crisis con la religión y cómo te llevó a la oración contemplativa. Y también, ahorita que yo me estaba oyendo decir, bueno, es lo mismo de la oración contemplativa o mindfulness, igual y no, por eso estás aquí y eso justo quiero que me digas, ¿qué crees? Eso es lo que puedes tener como noción y si es o no es o es parecido. Así que quiero que nos enseñes. Y no se vayan, ahorita regresamos a Felizmente, estamos aquí con Mercedes Matuk. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Ya estamos aquí de regreso en el podcast Felizmente. Soy Andrea Nales y tengo hoy el honor de tener aquí como invitada a una muy, muy buena amiga, Mercedes Matuk. Y Meche, quiero regresar a lo que estabas platicando antes del corte de esa crisis religiosa que tuviste y que esa fue la que te llevó a la oración contemplativa. Así que platícanos. Gracias, Andy. Mira, hace como 15 años, bueno, te digo que yo practicaba, ya en esa época ya no me iba una vez al año a ejercicios ignacianos. O sea, además eran 10 días y era muy largo, eso creo que lo dejé de hacer terminando la carrera justo. Okay. Y te digo, por eso hice mi tesis de eso, pero yo seguí practicaba mi religión normal. O sea, yo creo que la práctica, y sí creo que como muy creyente y con rituales, etcétera, pero me fui a la India y fue una experiencia increíble, en un viaje muy privilegiado. Y en la India lo que me pasó es que yo veía la mirada de los niños y veía como la postura de las personas y yo que había practicado tanto mi religión, según yo, cuando veía eso, yo decía, según yo no tenía como esa paz interior, esa solidez, esa forma de habitar el mundo que yo percibía en muchas de las caras que vi. Y también es una percepción muy sesgada, porque yo sé que no todo la India es eso. Pero a mí eso me resaltó mucho de la India. Entonces me cuestioné mucho si mi camino me estaba llevando a donde yo quería que me llevara. Que además mi propuesta siempre era que cualquier camino espiritual, ahora sí que por sus frutos los conoceréis. O sea, te tiene que integrar, y es algo que se manifiesta en todo lo que haces y en todo lo que eres. Entonces, ese fue mi cuestionamiento, como ver los resultados de mi práctica religiosa en mi vida y ver los resultados de la práctica religiosa de esas personas que yo nada más observé de una forma muy superficial en la India. Cuando regresé a México, tuve una búsqueda de justo del camino del silencio, pero con una metodología diferente. Entonces, le hablé a una tía que practica el budismo zen y que además es una picudasa en budismo zen. Entonces le dije, tía, quiero aprender contigo esto. Y la verdad, esa llamada siempre se la voy a agradecer porque muy bonito me dijo, pero si tú eres muy afín a tu religión, ¿por qué buscas afuera, bien, otra vez lo mismo, ¿por qué buscas afuera algo que tienes adentro? Y me comentó que un sacerdote que tiene que ver con mi tesis, que en el momento de mi tesis era un seminarista, que fue el que me ayudó bastante con mi tesis y que ahorita, bueno, es una persona importantísima en mi vida. Estaba justo tomando clases con una maestra zen que se llama Ana María Schluten, que es una monja budista impresionante que vive ahorita en España, pero él estaba entrenándose en el zen y es un sacerdote jesuita, sí, que es extraordinario. Él es una persona fuera de lo normal y una persona que yo siempre admiré desde el día uno que lo conocí y justo por eso, por lo que yo había visto en la India. Imagínate qué interesante, Andy, por la forma como camina, se mueve, habla, todo lo que él emana es justo lo que yo quiero aprender. Entonces lo busqué y él fue el que me dio esta introducción a la oración contemplativa y te cuento de la oración contemplativa. O sea, para empezar llegué como a una dirección espiritual con él un poco perdida
y me dio a leer un libro increíble que se llama El Peregrino Ruso, que es un libro de... a principios del cristianismo hay como una gama, bueno, no una gama, pero hay una serie de personajes muy importantes para el cristianismo, pero que a lo largo de la historia no se ha hablado tanto de ellos, que hoy se llaman los padres del desierto. Ok, Y ellos practicaban un tipo de oración que se llama la oración esicasta, o la oración de silencio, o la oración ok, de desierto, que es exactamente, y ahorita te platico un poco de la metodología, pero es exactamente como la técnica de cualquier meditación, particularmente del Zen, nada más con el agregado de que tiene una intención distinta. O sea, la práctica de la atención es idéntica, y ahorita que si quieres no lo repasemos, pero seguro digo, es algo de lo que tú has hablado muchísimo aquí, pero vas a ver cómo es lo mismo. La ok, única diferencia es que la intención es como entregarte y hacerte consciente de una presencia que te sostiene. O sea, es un ok. encuentro. Esa sería como la diferencia entre A la ver si lo oración entendí contemplativa y la bien y meditación también zen. Sí, va a ayudar a los que nos están escuchando. A ver si te entendí bien. Yo cuando hablo, pon tú de mindfulness, digo, es un tipo de meditación y una manera de poner atención. Y es como tener es un un entrenamiento de la paraguas. Es como atención. decir, hay diferentes deportes, hay deportes que se hacen con pelota, deportes que se hacen en equipo. Y hay, o sea, uno es natación en agua y hay otros deportes que se hacen con diferentes de, no sé, balón, béisbol, fútbol, no sé qué. Y así lo mismo con esos espacios de silencio, de la meditación. Hay muchas maneras de hacerlo. Una es la meditación zen, otra es la meditación de mindfulness, otra es la oración contemplativa. Así va, o sea, o sea, sigue siendo como un tipo de silencio o no va por ahí. 100% es un tipo de silencio, Ujú. pero, o sea, yo le podría llamar meditación cristiana, si lo simplificara mucho. Ok, Pero, y la técnica es, para mí, prácticamente igual. Ahí te va la técnica. La técnica es, o sea, es entrenar la atención para focalizar en el presente ajá, con cinco anclas. Ahorita sí, ya se me olvidó si son cinco, ahorita las voy repasando. La primera es el tema de la postura, que eso es algo, o sea, encontrar una postura en ajá, donde puedas estar lo suficientemente cómodo para para que no te distraiga ningún dolor ni ninguna achaque, que además luego si hay achaques ya tiene su sentido, pero claro. que en un primer momento puedas estar firme y descansado. Por Sí, supuesto no se que esa puede quietud del acostado. cuerpo ayude a la mente. Exactamente, la quietud del Ujú. cuerpo, y es más, ahorita además hasta te hago una analogía muy bonita. Había un maestro de oración esicasta, Ok, decían en el Monte Santo en Grecia, que le preguntaban cómo se hace oración. Y lo primero que decía es que había que aprender a meditar como la montaña. Entonces, que te tenías que poner sólido. como la montaña, firme, sólido, y lo mismo que acabas de decir tú. La segunda ancla es que vas a ver cómo es lo mismo, es la respiración. Ok, Y este se llamaba el Abba Pablo. Y el Abba Pablo decía que había que aprender a meditar como el mar. Y o sea, hacerte consciente del ritmo de tu respiración. Y ahorita vas a ver lo que le agrega la oración contemplativa a esto. Entonces, hacerte consciente de tu respiración ujú. sin modificarla. Nada Sí, más, igual que mindfulness. No, no estás haciendo sí, un así ejercicio de es, sin respiración, es modificarla. No, observar la respiración como es. Ujú. totalmente. La tercera ancla es y en esto ha variado muchísimo en la historia de la oración contemplativa, diferentes maestros, es un ancla sensorial que te permita regresar al presente cuando tus pensamientos te llevan a otro lado. Por Ok, ejemplo, en algunas técnicas orientales es el jara, o sea, es esta postura de la ujú. mano. En la oración esicasta la mayoría de los maestros meditan con las manos así y es la palma de las manos, o sea, el Ok, referente. Así como en el budismo zen puede ser como entra el aire, es la palma de las manos, pero muchos maestros difieren en eso. Por ejemplo, mi maestro habla mucho, él utiliza el oído, o sea, el sentido del oído ajá, lo que como escuches de ancla. lejos, de cerca, todo eso. Ok, Exacto. Y no es una sensación física. Yo sí uso la sensación del calorcito de las manos. O sea, ok. y ese calorcito es la tercera ancla. La cuarta ancla, no, sí son cuatro, creí que eran cinco, pero no. La cuarta ancla que esto diferencia es en donde va la intención. Ah, Porque ok, ahí, este es ya, exacto, esto es lo que diferencia en particular de la que yo
normalmente practico, que es mindfulness. Ahí sí no es, la intención es simplemente estar en el momento presente y regresar cada vez que te distraigas de manera amable. No, porque, eso es mindfulness. La cuarta ancla es una palabra, Andy, en la oración Isicasta. Es una palabra, pero es una palabra que representa la intención. Entonces, en realidad es una jaculatoria, ¿sí? O sea, lo que es el mantra en origen. Eso te iba a preguntar, ¿equivale al mantra? Totalmente, nada más que sí tiene, como, para empezar, nadie te da tu mantra. O sea, no hay un maestro que te dé tu mantra y ves que en algunas técnicas... Sí, es que, exacto, para los que nos escuchan, hay algunas meditaciones como la meditación trascendental que se reconoce porque alguien te da un mantra que no debes de repetirle a nadie y en el caso de mindfulness, que es la que yo practico, nada, es tu respiración, es tu cosa sensorial. Y eso me gusta de lo que estás hablando de la oración contemplativa, de nadie te tiene que dar esa palabra. O sea, no dependes de un maestro, nada, eres tú solo. Ok. ¿Y esa palabra cuál es? ¿Tú la escoges o cómo es? Mira, los maestros espirituales, o sea, los maestros dentro de la oración Isicasta han sugerido a lo largo de la historia varios mantras. En este libro del peregrino ruso, que es un libro antiquísimo además, hay un mantra que es muy como, te va a sonar rarísimo, pero es muy característico de este tipo de oración y se le llama la oración del corazón. Y hace referencia, es que es la intención, vas a ver, hace referencia al ciego de nacimiento que le grita a Jesús afuera del templo. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Y la intención de eso es, Señor, que vea. Cuando Jesús se le acerca, le dice, ¿qué quieres? Le dice, Señor, que vea. Entonces, lo que hay detrás de ese mantra, que es un mantra larguísimo, pero que muchas personas que practican la oración Isicasta, o por lo menos todos los que la hemos practicado, hemos pasado por ahí, es con tu respiración, dice, Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, una pecadora, lo que quieras. Tengo una compañera psicoanalista, por ejemplo, dice que estoy loca, en lugar de que en lo último. O sea, cada quien lo puede acoplar a cómo le resuene. No, y hay gente que nada más no, y ese mantra lo usa muy poquita gente, porque es muy largo, es muy complicado. Lo que pasa es que tiene un sentido increíble, porque es esta parte como de que vea, o sea, que se me abran los ojos y que vea, y reconocerte ciego, o sea, reconocerte que no estás en la realidad y que no estás viendo y que hay una parte fragmentada de ti. Entonces es como una petición de esa mirada. Pero muchísima gente, por ejemplo, usa solo sí. Fíjate la diferencia, ¿sí? La palabra sí. ¿Como acepto ver o qué? Sí, pues esa tiene como sí, como acoger. Hay personas también que dicen yo en mí, no, yo en ti, tú en mí, ¿sí? Con la inhalación y la respiración. Hay personas que el no también, la palabra no, como rechazar, como vaciar. Y hay personas que utilizan el nombre o de María, perdón, o de María, o también solamente Señor Jesús, por ejemplo, o Cristo. Ok, o sea, es bastante amplia las opciones y no es que sea algo en específico, sino bueno, quiero que nos platiques un poco más de qué depende, que para los que nos están escuchando es de, quiero empezar, ¿qué les dirías? Pero vamos a un corte comercial y ahorita que regresemos, o sea, de todas estas, como dices tú, jaculatorias, ¿cómo es el ejercicio? Ahorita que regresemos, guíanos, y también si alguien está empezando y lo quiere practicar, ¿cómo escoge esa jaculatoria? O sea, ¿qué es lo que puedes tomar como guía? Pero bueno, con esto hacemos esta pausa. No se vayan porque Meche nos va a seguir aquí ilustrando sobre lo que es la oración contemplativa y cómo la practicamos. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos.
Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Hola, ya estamos de regreso en Felizmente. Estamos platicando con Mercedes Matuk. Meche, estábamos en esa parte de nos estás platicando de las diferentes frases ejaculatorias que se pueden usar en la oración contemplativa. Síguenos diciendo más sobre esto. Y también si hay alguien como yo que nunca lo hemos hecho y que queremos practicarlo, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos escoger eso? Y si se complementa con otras técnicas como mindfulness o como la meditación Zen. Platícanos. Gracias, Andy. Es completamente complementario, y una cosa importantísima es que si tú todavía no tienes la postura, no tienes el poder concentrarte en la respiración y todavía no tienes tu ancla, la palabra es el último, o sea, es como el último eslabón, digamos. Entonces empiezas con la 1, postura. 2, sí, encontrar tu postura. La respiración. Y la 3 es el ancla sensorial, que tú hablas de que es muy común las palmas de las manos. Y ya después, ya que hayas practicado esto, ya que tengas callo, entonces ya escoges esa frase, esa ejaculatoria. Ok. Así es. La palabra tiene que ser algo que te resuene a ti, Andy. Por eso puse el ejemplo de esta ejaculatoria larguísima. A la mayoría de las personas esa ejaculatoria no le va a resonar, a lo mejor ni con su creencia, pero además tampoco con un lenguaje con el que te identifiques. Tiene que ser algo que te salga a ti. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es que, acuérdate de nuestras abuelitas, por ejemplo. Cuando algo les pasaba, lo primero que hacían era respirar y decir una ejaculatoria. Dime si no. Ay, Señor, ¿no? Ay, Dios mío, Madre Santa, Virgen Santísima, sí, lo que quieras, pero porque a ellas les resonaba ese lenguaje con su creencia, ¿sí? Entonces, creo que lo sigo haciendo y no me doy ni cuenta. Sí, porque te sigue resonando, ¿sí? Entonces, lo que hay que encontrar es, primero, decirte que es 100% complementario, porque la técnica es la mismita. La única diferencia es la intención, vuelvo a eso. Y tu intención es, por supuesto, entrenar la atención, desde luego. ¿Pero para qué? O sea, en el caso de la oración contemplativa hay un pasitito diferente, nada más. No digo ni más adelante ni nada. Tú estás entrenando la atención para vivir el presente, para tener una mirada contemplativa, por eso se llama oración contemplativa, porque parte de la base de que tú puedes habitar la vida de una forma reactiva y estar todo el tiempo, pues, que tiene que ver con el estrés, es otro lenguaje para esto del estrés, o puedes habitar tu vida desde una mirada contemplativa, que te permita responder a todo. Ahora sí que esta frase que siempre me ha gustado, trilladísima, pero el ego reacciona, el alma responde. Entonces, lo que pretende la oración contemplativa es que tú puedas habitar durante un tiempo específico esa parte de tu ser que no reacciona y que no se va como gorda en tobogán con todos los pensamientos. Claro, esa ecuanimidad. Así es, y ese núcleo que tienes, ese espíritu, por llamarlo de alguna forma, pero que al final también en psicología es tu núcleo sano, es tu forma de, pues sí, es tu ancla, son muchas cosas. Bueno, ancla ya lo hablamos desde otra semántica, pero bueno, entonces lo que pretendes es entrenarte para que después puedas vivir más desde lo contemplativo que desde lo reactivo, ¿sí? Entonces, así es. Nada más que lo que es diferente al mindfulness es que ahí parte de la creencia de que hay alguien o algo, si quieres, que es lo que constituye eso con lo que tú estás conectando, ¿sí? O sea, que está dentro de ti y que constituye eso y que es la fuente de eso, ¿sí? Entonces, digamos que en la oración contemplativa lo que pretendes es conectarte con esa fuente. Y para eso la palabra tiene que ir en sintonía con esa intención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de tú en mí, inhalando, yo en ti, ¿sí? Si crees en una presencia superior, si crees en una presencia. Si no crees en una presencia, podría ser aquí, ahora, yo, tú. Bueno, ahí sí crees en una presencia, pero aquí, ahora, nada más, ¿sí? Ok, y dime algo.
porque tú hablaste de ya hacías tú estos ejercicios de San Ignacio, así se llaman, de San Ignacio. Y después fue de, ¿sabes qué? Como que un poco de búsqueda, hablas con este sacerdote que sigue siendo parte fundamental en tu vida, que estaba también él haciendo meditación zen. ¿Cuál fue el cambio, o sea, de lo que hacías en ese momento? O sea, si te remontas a cómo practicabas tus espacios de silencio, tu meditación, tu oración, como le llames, ¿cuál es la diferencia de lo que hacías en ese momento a lo que haces hoy? Eran espacios de silencio más largos, porque me iba 10 días, pero era nada más ahí, ¿sí? Y ahorita es todos los días, es una práctica de todos los días. Mi director espiritual dice que para hacer ejercicios ignacianos deberías de ya haber hecho ejercicios contemplativos, porque porque es como primero de poquito a poquito y luego ya te vas a un retiro de esa duración. Lo que pasa es que no me voy a meter en los ignacianos, pero los ignacianos son más directivos, tienen una temática, o sea, es toda una metodología. Y los contemplativos es nada más este entrenamiento de la atención. Yo de todas maneras me voy 2 veces al año también a hacer... Ya sé, siempre ha sido mi envidia porque cada vez que oigo que te vas a tus retiros digo, ay, sí me voy a ir una vez contigo, Meche, qué placer. Porque, digo, he hecho los retiros, pero de silencio 100%, sin nada, entonces como que me va a gustar mucho el complementar lo que tienen los tuyos, que es esa parte de conectarte con un ser mayor. Y dime algo, porque esto lo oigo tanto de gente de mi familia como gente en general. Hay veces que le digo a mi mamá de que sí, vamos a meditar, y es de, yo ya rezo mi rosario. O yo estoy haciéndolo, pero rezando el rosario. Y sí creo que en esos espacios de rezar el rosario es de cada vez que te distraes, regresas a donde estabas, al Padre Nuestro, donde estés, y regresas. Y cada vez estás entrenando a tu atención a regresar al momento presente y a tener esa intención de conectarte con Dios. Pero es una oración discursiva, Andy. Exacto, pero quiero poderles explicar no es lo mismo el escuchar que el hablar, o sea, ¿cómo lo diferencias tú el rezar el rosario con esa oración contemplativa? En el cristianismo se diferencia de una forma muy clara. Se llama la vía positiva versus la vía negativa, y no negativa como algo malo. La vía positiva es toda la oración, por ejemplo, se llama... Es que aparte te estoy hablando hasta del lenguaje, o sea, hay textos, Andy, del 300, o sea, después de Cristo, bueno, por supuesto después de Cristo, pero de todo esto. Pero la lectio divina, por ejemplo, que es leer la Biblia o leer las Escrituras, eso es un tipo de vía positiva. La meditación justo de los Salmos, Watch 140, se llama la vía positiva. El rezo del rosario es la positiva, y ahorita no se me hasta la contemplación no la contemplación de una imagen, ese ya sería vía negativa, yo creo. Sí, o sea, sí hay cualquier discurso, cualquier evento discursivo se considera la vía positiva, y durante muchísimos años la Iglesia Católica le dio muchísima importancia a esa parte, a esa forma de conectar con la trascendencia. Y esto te digo que es de los principios del cristianismo, pero no estuvo tan de moda durante mucho tiempo. En algunas prácticas sí, los ascetas, los monjes, por ejemplo, sí practicaban estas cosas, pero no era algo como de los laicos, y era como más de ciertos grupos. Y esto se llama la vía negativa. La vía negativa es la oración de silencio y es el vaciarte. Y entonces no es lo mismo para nada, es lo que tú describes. Sí, que siento que... Para escuchar. Y pon tú, no sé, o sea, tú dime, si tú empiezas, y digo, yo sé que los que nos están escuchando, hablo siempre de mindfulness, de que es secular, de que todo el mundo lo puede hacer, y en este episodio en particular estamos hablando más sobre esta parte, ya metiéndole religión, metiendo espiritualidad, pero mi pregunta es, pon tú, si dices, bueno, voy a empezar rezando algo, como tú dices, algo, un rosario, una oración, y eso me va a servir como para llegar a la concentración un poco, a calmar mi mente.
O sea, como que te sirva como para la postura, la respiración, hago una oración y después ya eso me puede ayudar a llegar a ese silencio de la oración contemplativa. O sea, ¿por qué cambia el decir un Padre Nuestro de decir esa jaculatoria de tú en mí, yo en ti? O sea, ¿por qué? O sea, sí, no me hace como que todavía el clic cambio de, si de todas maneras estoy enfocando mi atención en una frase, ¿por qué no por qué no lo puedo hacer? O sea, ¿por qué no es lo mismo? Porque tiene toda esta riqueza del mindfulness que tiene que ver con dejar ser y dejar ir. Dejar ser lo que es y dejar ir lo que se tiene que ir. Y no te aferras a ningún concepto. No es un concepto, no es conceptual. O sea, la frase que utilizas es nada más para poner tu intención, pero no es conceptual. O sea, no, si tú empiezas a decir, ay, Señor Jesús, qué lindo, tú tan poderoso y tan bueno, y ya no estás... Ya me dejé de ir en la historia de lo que estoy diciendo, sí, ok. Ya no estás haciendo oración contemplativa. De hecho, la palabra, como un mantra, tiene la intención de que sea automática, que esté conectada con la respiración y que no sea ninguna elucubración. O sea, claro. Solamente lo que pasa es que te llega la palabra con una intención. O sea, si tú no tienes una creencia ateísta, la verdad es que sigue practicando mindfulness y además es espectacular. Pero este como agregado es conectar con una creencia de algo más, ¿sí? Si tú no tienes esa creencia, el mindfulness es tu camino. Si tú tienes una creencia religiosa, y esa es la invitación a todos los que nos escuchan, puedes complementar, o sea, puedes hacer un lazo. Si no la tienes, no pasa absolutamente nada. Y no quiere decir que sea más rica una que la otra, para nada. Lo que pasa es que es una muy buena integración. Sí, de qué te resuena a ti, qué le resuena a cada quien. Así es. Por supuesto, y yo entiendo perfecto que a muchísimas personas sea un lenguaje completamente como hasta adversivo, o sea, hasta que lo descoloca, ¿sí? Y que es algo con lo que no conectan, y además me parece lo más respetable del mundo. Pero si tú sí tienes una creencia, es un complemento precioso al mindfulness, porque puedes hacer un link muy bonito entre hacer silencio y además entregar ese silencio. Es un silencio habitado, Andy. Para mí esa es la diferencia tan grande. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que ha ido a retiros budistas, que además yo sé que al final del budismo también ahí está, pues además es la intención de la compasión y hay una conexión con todo y que me parece un lenguaje espectacular. Pero lo que me describen a mí las personas que han ido a retiros de Vipassana, por ejemplo, muy estrictos, etcétera, y a estos retiros, es que este es un silencio habitado por una presencia en la que crees. Si no crees en esa presencia, sigue practicando el mindfulness, porque es un ejercicio valiosísimo que te va a dar mucho. Pero si sí tienes una creencia, es una forma de unir las dos. Ay, me encanta cómo lo explicas, cómo me lo explicaste, porque uno de los motivos por los que yo me gustó mindfulness es porque empecé a enseñarlo o a aprenderlo para enseñarlo a niños y de esta manera lo traes a contextos en donde tú no sabes en esas familias que creen y no quieres intervenir en nada de eso. Pero he traído siempre ese gusanito y siempre con ganas de entender cómo se complementa, cómo se diferencia. Así que te agradezco muchísimo cómo lo explicaste y me encanta oír cómo lo dices porque espero que la gente que nos esté escuchando también vea esta parte en donde lo haces como con esa invitación y lo haces ver que se antoja, no desde un lado de así tiene que ser, sino te oigo y es de sí, yo quiero hacerlo también. Así que Meche, no sé si quieras algo, compartir algo más, algo que creas que sea importante para los que vamos a empezar este camino también de incorporar este tipo de silencio de oración contemplativa. Pues mira, un poco lo que dijiste ahorita, Andy. Yo creo que es nada más como analizar si hay a lo mejor algún espacio de tu vida que puedas incorporar a esto. O sea, más bien espacio como un cabito suelto. Hay muchas personas que el lenguaje religioso ya no les resuena y por múltiples razones. Pero ahorita que decías, por ejemplo, de la jaculatoria, de cómo hay cosas de nuestra infancia
que a veces ahí siguen. Entonces, pues nada más es una invitación a este complemento. Por supuesto, no es para todo el mundo, no en el sentido de que sea selectivo ni nada, pero creo que sí es muy personal. Coincido plenamente contigo. Creo que además hay muchas herramientas que son como no universales, pero que sí, al ser seculares, aplican a más personas. Y para que te aplique a ti y esta invitación te llame, tiene que conectar con algo dentro de ti que a lo mejor no has podido integrar a esta práctica tan maravillosa que es el mindfulness y que la puede enriquecer profundamente. Pues sí, pues muchísimas gracias, Meche, por dedicarnos este tiempo tuyo, y te lo agradezco inmensamente. Me imagino que todos los que nos están oyendo también. Y nada más así la última pregunta es, o como sugerencia, si alguien va a empezar, que empiece por las 4 anclas que mencionaste, que es la postura, como un árbol, la respiración, que sea la que cada quien o sea, la respiración natural, digo, sin forzarla, sin hacer un ejercicio. 3 es la postura, puede ser de las palmas de las manos para tener ese contacto, o puede ser lo que escuchen. Y 4 ya escogen esa ejaculatoria. Y hay alguna sugerencia porque digo, hablo de esto en mindfulness, de no hay horario, no hay sugerencia de tiempo, lo que cada quien tenga en su día, pero en este caso de oración contemplativa, ¿hay alguna sugerencia de tiempo? Sí hay una sugerencia. Uno, escoger tu mejor momento del día, pero a lo mejor es lo mismo que en mindfulness. O sea, cuando más fresco estás. Y ir experimentando. Por ejemplo, a mí mi oración contemplativa me revitaliza. A mí hasta me da calor. Es que hay mucha gente que se pone hasta capas, a mí hasta me da calor. Entonces yo prefiero no practicarla en la noche, porque a mí yo es lo primero que practico en la mañana. Pero puedes ir experimentando. Pero lo que sí es que darle tu mejor tiempo del día. O sea, tu momento más fresco. Sí, se recomienda tener un horario fijo, porque como cualquier disciplina, si lo dejas, luego es muy difícil. Entonces sí se recomienda que sea más o menos a la misma hora. Algunos directores espirituales o algunos maestros sugieren que no tengas el estómago muy lleno. Eso yo lo he oído poco, o sea, no es que estés... Claro, porque igual eso incomoda la postura. Yo me tomo un café, por ejemplo. Sí, yo me tomo un café, por ejemplo, y me pongo a meditar. Luego estas posturas que pueden ser el banquito o la media loto, todo eso, pero siempre la espalda recta. Aunque sea recargada, pero siempre la espalda recta. No se recomienda hacerlo en horizontal. Y sí, el mejor ¿Y de tiempo? O sea, de minutos. Se recomienda que sean 25 minutos. Y hay muchas aplicaciones que tú seguro hayas recomendado para poner un time, nada más, para que te suene al final. Hay unas campanas, además, como muy a gusto. Y sí se recomienda que sea oración, o sea, hay muchas oraciones guiadas, pero se recomienda que sea en silencio. En silencio. Por eso te digo que me parece padrísimo, gracias por invitarme, porque creo que todo lo que ya has hablado es como, pues es el entrenamiento para poder empezar con algo así. Porque si ya tienes una práctica de silencio, es nada más agregarle algo que a ti te haga sentido. Te tiene que hacer sentido. Si no, quédate con el mindfulness, que es una maravilla, pero si tienes alguna creencia, es una forma de incorporarlo. Ok, pues me gusta. Muchísimas gracias, Meche. Y a todos los que nos están oyendo, espero que esto los inspire para experimentar si es la primera vez que lo vas a hacer, o para que si ya lo hacías pero lo habías dejado, te acuerdes de, claro, sí me acuerdo por qué lo quería hacer, y continúes. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias otra vez, Meche, por tu presencia, por todo lo que nos enseñaste. Y les pido que compartan este episodio con la gente con la que crean que les puede ayudar, les puede servir, gustar. Y si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, puedes poner un rating. Y en YouTube déjanos tus comentarios y dale like. Y bueno, pues los espero en el siguiente episodio del podcast Felizmente. Soy Andrea Nales.